Pues sí, ya llegó Chayo contigo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hemos hablado en anteriores ocasiones de esta etapa de los niños pequeñitos en donde el niño solo se ve a sí mismo. Le cuesta mucho trabajo descubrir quién es el otro, que el otro importa, que el otro está y que, híjole, pues ¿qué vamos a hacer con el otro?, ¿no? Y los papás tienen que, pues, saber que primero es una etapa normal, hay que ser pacientes, pero que le va a tener que ir manejando al niño que, pues sí, el otro sí está, ¿no? Es importante tener control sobre la situación y ser paciente contigo como papá. Y cuando se trata de ese mal comportamiento, hay algunas cosas que no debes de negociar. Y cuando surgen problemas como ese, que vamos a ir poniendo ejemplos, debes de ser asertivo y coherente con tu pequeñito. Porque cuando amas a tus hijos debes de adoptar una actitud de crianza firme, dependiendo obviamente de la situación. Así es que, por ejemplo, échale un vistazo a la situación. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es no cambiar la mentalidad, sí permitir que ellos se den cuenta de que su actitud no es la correcta. Entonces, ya saben, límites. Por ejemplo, los niños están ahí y ellos quieren, cuando están chiquitos y ya saben caminar, andar en la calle, y ellos quieren, como en la casa, ¿no?, andar ellos solos. Así es que les vamos a ser muy claros. Cuando andemos en la calle, tienes que tomarme de la mano. Se lo tenemos que decir muy claro. Y ellos, aunque se muestren poco contentos con el asunto, se los vamos a dejar bien claro. Sé que no te gusta, sé que ya sabes moverte, yo sé que lo que preferirías es andar caminando suelto, pero en la calle me tienes que dar la mano porque hay muchos peligros. Sin meter sustos, porque hay papás que, ¿quieres que te roben? ¿Quieres que te atropelle un coche? ¿No? Y entonces empiezan a meter un montón de sustos porque creen que a través de meter miedo van a lograr este proceso. No metemos miedo, no exageramos lo que está sucediendo afuera, porque no se trata de eso. Simple y sencillamente, ten cuidado, hay peligros y quiero que me tomes de la mano. Firme, seriamente, para que el niño note la diferencia entre cuando estás jugando, cuando las cosas no tienen tanta importancia y estamos comunicándonos amigablemente. Soy serio, firme, determinante. El niño va a ir notando esta diferencia y lo entiende. Cuando los niños nos hacen preguntas que no sabemos contestar o que nos sonrojan, nos inquietan, como son las preguntas sobre sexo, no tenemos que tener que contestar, valga la redundancia. A veces se vale poder decir, a ver, mi amor, no sé cómo explicártelo en este momento. Déjame ver cómo le haría, lo voy a pensar, pero te prometo que te lo voy a responder. Solo que no sabría ahorita cómo hacerlo. Déjame ver, porque a veces la prisa por tener que responder o el nerviosismo que nos causa hace que
lo hagamos nerviosos o queramos distraer el tema o queramos ver como hacia dónde volteamos o pensamos que no, que por ahí no. Y los niños captan perfectamente esto y lo único que terminan por entender claramente es de eso no se habla. Y siempre que un niño tiene perfectamente claro que contigo, ojo, porque ahí es donde está el acento, que contigo no, pero la pregunta ya surgió en su cabeza, la va a preguntar en otro lugar. Así es que sí te puedes tomar tu tiempo, pero aunque no te lo vuelva a preguntar a ti, tú sí buscas el momento, ya sea porque lo leíste en algún lado, porque te asesoraste, por la razón que sea, pero te acercas después y le dices, a ver, esto que me preguntaste, ya entendí cómo te lo puedo contestar para que me lo entiendas. Y entonces, ya sea que le preguntes, a ver, ¿por qué te surgió esta pregunta? ¿Dónde lo escuchaste? Lo que tú quieras, pero ya por lo menos tienes el vocabulario necesario para explicárselo. A veces no tiene que ver específicamente con preguntas sobre sexualidad, pero es sobre, oye, voy a poder ir con mi amigo fulanito que me invitó a dormir y dudas porque lo tienes que comentar con tu pareja o porque no estás muy segura si eso es algo que estaría bien, porque no sé, te preguntaron antes de lo que tú te hubieras imaginado si van a poder ir a dormir a casa de, ¿no? Porque lo invitaron a la pijamada y dices, ay, esto yo me lo esperaba en primaria y apenas va en kinder, y no tenías una postura todavía frente a eso. Y entonces le dices, ok, déjame pensarlo y voy a platicar contigo después. Esa regla, si todavía no la tienes segura, es mejor no responderlo de inmediato para que no lo confundas. Porque cuando ya establezcas una regla sobre algo que va a ser nuevo, no digas al principio que no si luego la vas a convertir en sí. O al revés, le vas a decir que sí y luego que ya pensaste en las implicaciones, dices no, mejor no. Y entonces se la cambiaste. Reflexiónala primero, no tiene que haber respuestas de inmediato. Y si acabas diciendo que no, tu hijo no tiene por qué estar de acuerdo. Así es que di lo que tienes que decir y si no está de acuerdo, dale el tiempo para que la emoción baje y ya después hablas con tu hijo, tu hija sobre el manejo del desacuerdo. No lo tienes que convencer. Hay una regla siempre que es muy conocida, muy sabida, pero creo que justo por eso a veces peco de no mencionarla lo suficiente. El famosísimo acuerdo entre papás. Hay que asegurarnos, siempre hay que asegurarnos. Siempre menciono papás como si fueran pues lo que hay en cada familia. Pero pues la realidad es que no siempre son papá y mamá. A veces es papá y papá, a veces mamá y mamá, a veces mamá y abuelita, a veces papá y abuelita, a veces, en fin, hay diversísimas familias. Lo cierto es que las personas que están al cargo de los niños tienen que asegurarse de que tienen la misma actitud, la misma idea sobre la crianza, porque no hay peor cosa que confundir a los niños. La realidad es que, a excepción de la violencia, del maltrato, de devaluar a los niños, cualquier cosa puede servir para educar.
Hay quien piensa que la consecuencia tiene que ser la bicicleta y hay quien piensa que la consecuencia debe de ser el videojuego. Lo cierto es que si sirve, porque el niño modifica el comportamiento, acaba siendo útil. Yo sé que se habla mucho de lo lógico, ¿no? Claro, si el niño tiró el vaso de agua, pues que lo levante y que seque. Pero hay cosas que no tienen una lógica per se. Es decir, el niño dice que tiene que ver la tarea, que no hice la tarea con que no me dejen jugar con el videojuego. Pues sí, si uno lo piensa así, pues no parecería haber lógica. Pero si uno lo piensa como, si no hiciste la tarea, lo que sigue en el tiempo es que aquello que tienes como derecho de disfrutar es el videojuego, bueno, pues entonces pierdes ese derecho. Lo cierto es que hay niños a los que les puedes quitar el videojuego y de todas maneras no hacen la tarea. En cambio, hay niños a los que les encanta ir a la clase del fútbol y si les quitas el fútbol, sí sirve para que entonces hagan la tarea. Y ahí es donde está el contraste. Aquello que hace que hagan la tarea es lo que acaba sirviendo. Ojo, pero si les pegaste y por eso hizo la tarea, la realidad es que estás utilizando el miedo. Y eso va a terminar por lastimar no solo la relación contigo, sino que el niño va a acabar volviéndose o violento o miedoso y no va a servir para nada en su vida adulta. Va a descomponer sus relaciones interpersonales y se van a derivar un montón de cosas para después. Así es que no es tan simple. Hay que generar una interacción que se vuelva clara. La consecuencia enseña cosas, ¿ok? Y si la consecuencia educó, informó algo y enseñó al niño, eso fue útil. Fíjense que siempre que se trata de hablar de educación y hablar de límites y de niños, es bien importante hacer énfasis en que los límites no están peleados con lo afectivo, lo afectuoso. Tenemos que tratar de mantener la cordialidad, el afecto, lo amoroso cuando ponemos los límites, aun cuando oyen que digo firmeza. Porque la firmeza no son gritos. Y nos tenemos siempre que enfatizar que así como llamamos la atención y ponemos el límite y decimos que no, tenemos que elogiar también el comportamiento cuando ellos están haciendo las cosas correctamente. Muchas gracias, así es, qué bueno que compartiste tus juegos con tus amiguitos. Muy bien. Qué bueno que le diste de tus papas al niño, a tu compañero. A veces hay épocas de los niños en los que cuando vamos a recoger a nuestro hijo o nuestra hija, la maestra nos está dando reportes consistentemente y de pronto deja de darlos porque tu hijo ya mejoró. Y entonces hay que decir... He caído en la cuenta que últimamente la maestra ya no me dice que estás pegando, o últimamente la maestra ya no dice que hiciste berrinches. Parece que te estás portando muy bien últimamente. ¡Qué bueno! Has logrado, he visto tu esfuerzo. Porque a veces solamente nos quedamos con ya no me dan reporte. Pero el niño no se entera de que te percataste, ¿no? Solo oye los reclamos cuando sucede, pero no oye nada cuando ya no pasa. Y necesitan también el reconocimiento. Hay papás que dicen, esa es su obligación, ¿no? A ver,
todos los seres humanos necesitamos reconocimiento. Y se vale. En muchísimos trabajos hay bonos, ¿no? A la puntualidad, a la responsabilidad. En fin, hay un reconocimiento al esfuerzo. Y eso en los niños motiva. Y los motiva mucho cuando les decimos, wow, está muy recogida tu recámara. Qué padre, ¿cómo te sientes? Y eso los hace sentir que sí ponemos atención y no nada más a lo que no. Y ojo, cuando damos reconocimiento no tenemos que decir, mira, qué diferencia. No que cuando lo dejas, no, ahí va otra vez la réplica. O, mira qué bonito, nada más te faltó. No. Que el reconocimiento esté limpio, ¿no? Porque cuando decimos, dejaste tirado tal, no le decimos, pero sí recogiste los juguetes. Ahí no, ¿verdad? Ahí la parte negativa siempre la dejamos limpia, pero el reconocimiento nunca va limpio, siempre va, si no hubieras dejado tal, estaría perfecto tu cuarto. Hay que saber manejar el reconocimiento y dejarlo limpio. Porque mira, subiste tu calificación, en cambio el mes pasado, qué bárbaro, ¿ves como si es fácil? Otra vez salió embarrado. Deja limpio el tema cuando así está. Necesitamos reforzar el comportamiento positivo también para que ellos se percaten de que los vemos completos. Ve a tu hijo y se van con una sensación de orgullo que de verdad da gusto. Ayer les comentábamos que estamos en la Semana de la Discapacidad y quiero compartirles algo que me pasó aquí nuestro querido Edgar. Fíjense que el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, tuve el gusto de trabajar ahí en el MUNAL hace ya bastantes años. Pero inició el programa de visitas mediadas, que era justo lo que yo hacía ahí. Son interactivas esas visitas. El arte con toda tu capacidad, así se llaman estas visitas, con el fin de sumarse a las acciones inclusivas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue antier. Su objetivo es visibilizar los retos que enfrentan las personas con discapacidad para ayudarles a desplazarse en el museo con materiales didácticos, invitar a los participantes a aproximarse al arte desde otras perspectivas. Bueno, ayer la actividad estuvo dirigida a personas con discapacidad auditiva. Hoy, 5 y pasado mañana 7 está dirigida a personas con discapacidad visual y mañana sábado a personas con discapacidad intelectual. Así es que vayan al MUNAL, además de que es un museo extraordinario que está ahí en el centro. Es espectacular, es el que tiene el caballito ahí en la explanada, enfrente del Palacio de Minería. Híjole, es espectacular ese museo. Así es que si tienen la posibilidad de ir, les repito otra vez, hoy y el domingo a personas con discapacidad visual y mañana a personas con discapacidad intelectual, para que se den una vuelta, estén ahí, porque verdaderamente vale la pena las actividades que se hacen en el MUNAL. En munal.mx pueden encontrar más información, si así lo desean, para que puedan estar ahí. Y bueno, por mi parte es todo. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo, y no me puede faltar mi frase, ¿verdad? Coman rico. Audiocentro.